¿Qué une a 7 hombres tan diferentes, dispersos a lo largo de siglos y continentes? ¿Fueron genios estratégicos o monstruos sedientos de sangre? Esa es la cuestión que exploraremos. A lo largo de la historia, algunos conquistadores han transformado el mundo, no solo con sus armas, sino con sus ideas, ambiciones y crueldad. Son símbolos de poder absoluto, capaces de inspirar miedo y admiración. Prepárense para un viaje intenso a través de los secretos, hazañas y sombras de estos titanes. Estos hombres forjaron la historia desde sus visiones personales, algunas nobles, otras terribles. Algunos buscaron la unificación de pueblos, otros la destrucción pura y simple. Sin embargo, todos tuvieron algo en común. Dejaron marcas indelebles en la geografía, la cultura y el destino de millones. Pero, ¿justifica la gloria el precio pagado? ¿O lo que queda es solo el eco de sus atrocidades? La historia, no obstante, no es un simple relato de héroes y villanos. Muchas veces, el mismo hombre fue ambos, dependiendo del punto de vista. Un imperio conquistado puede ser también un pueblo sometido, una victoria, un genocidio. El desafío reside en comprender estas figuras complejas que tanto inspiran como aterrorizan. Por ello, en este video, profundizaremos en sus vidas y legados. Prepárense para descubrir la humanidad tras la leyenda, sus motivaciones, dudas y obsesiones. Verán que el límite entre genio y monstruo es tenue y que el poder absoluto puede corromper incluso las mentes más brillantes. Si desean comprender qué significa conquistar, vencer y perderlo todo, quédense hasta el final. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perder ninguna historia brutal de la historia. Y dejen sus comentarios. Para ustedes, ¿estos conquistadores fueron genios visionarios o monstruos implacables? A la batalla. 2. Genghis Khan, la furia de las estepas y el imperio inmortal. En las gélidas estepas de Mongolia nació Temujin, un niño rechazado por su clan y abandonado a su suerte. Su infancia estuvo marcada por el hambre, las traiciones y las duras lecciones de supervivencia que forjaron un líder implacable. Temujin no solo ansiaba poder, sino unificar las tribus nómadas bajo una sola bandera. Con valentía, estrategia y brutalidad, construyó un ejército temido en toda Asia. Así nació Genghis Khan, el soberano universal, cuya fama se extendió como un incendio. Genghis Khan no solo conquistó territorios, sino que creó una identidad común para los pueblos mongoles dispersos. Su ejército era una máquina organizada, empleando espionaje, velocidad y tácticas psicológicas para aniquilar a sus enemigos. Las ciudades que resistían eran arrasadas y sus habitantes asesinados o esclavizados para sembrar el terror. Aún así, fomentaba el comercio seguro, respetaba las religiones e implantaba un sistema de méritos entre sus soldados. Su imperio se convirtió en el mayor jamás unido por un solo hombre, desde el mar de Japón hasta la Europa central. Durante la llamada Pax Mongólica, el intercambio cultural, comercial y tecnológico floreció entre Oriente y Occidente. Sin embargo, Genghis Khan no buscaba el amor, sino el respeto y la sumisión absoluta. Su muerte estuvo envuelta en misterio, con su tumba escondida para siempre, reforzando su leyenda inmortal. Pero, ¿dónde reside el límite entre el conquistador, visionario y el destructor sanguinario? ¿Fue Genghis Khan un unificador que trajo estabilidad o simplemente un tirano cruel que sembró el terror? Su historia refleja la complejidad del poder y la ambición humanas. De una cosa estamos seguros: su sed de conquista cambió para siempre el destino del mundo. Si crees haber entendido a Genghis Khan, espera a conocer al joven rey que soñaba, no solo con el poder, sino con un mundo unido bajo la cultura griega. El próximo conquistador desafiará la idea de gloria con su trayectoria épica y trágica. 3. Alejandro Magno, el sueño helénico entre la gloria y la tragedia. Alejandro de Macedonia se convirtió en rey a los 20 años y, antes de los 30, conquistó un imperio colosal, desde Grecia hasta la India. Su rigurosa educación, influenciada por Aristóteles y la ambición inculcada por su madre, lo preparó para ser algo más que un gobernante, un conquistador destinado a cambiar el mundo. Su sueño no era solo el poder militar, sino la fusión
cultural entre Oriente y Occidente. Su primera gran victoria llegó con la destrucción de Tebas, que sirvió como advertencia para Grecia sobre su implacable determinación. Con Grecia bajo su control, Alejandro cruzó a Asia y se enfrentó al vasto imperio persa. Sus brillantes tácticas ganaron batallas decisivas como Isos y Gaugamela, extendiendo su nombre por toda la antigüedad. Alejandro también buscó crear un mundo híbrido, fundando ciudades, adoptando costumbres locales y casándose con una princesa persa. En diversos territorios, fue recibido casi como un dios, simbolizando su ideal de unidad. Sin embargo, el poder absoluto comenzó a corroer su mente, generando paranoia y alejándolo de leales aliados. En la India, el cansancio de sus soldados y la resistencia local forzaron su retirada. A los 32 años, murió en Babilonia, dejando un imperio fragmentado y un misterio sobre su muerte. Su legado es gigantesco, pero su trayectoria también plantea una reflexión sobre los límites de la ambición desmesurada. Alejandro es la prueba de que la búsqueda de la gloria puede transformar a un genio en una figura trágica. Su sueño helénico marcó la historia, pero su precio fue demasiado alto y nunca tuvo tiempo de consolidar su imperio. 4. Tamerlán. El destructor con alma de poeta Timur, el Tamerlán, surgió en Asia Central más de un siglo después de Genghis Khan, trayendo una sed de conquista aún más brutal. A pesar de su cojera, nada detuvo su voluntad de dominar, y su nombre se convirtió en sinónimo de destrucción y terror. Para él, la conquista no era un medio para un fin, sino un objetivo en sí mismo, marcado por la extrema crueldad. Desde Minzamacintosen, su capital, Samarcanda, Timur emprendió campañas devastadoras que arrasaron regiones enteras de Irán, Irak, Siria, la India y partes de Rusia. Utilizaba el terror como arma principal, construyendo torres de cabezas humanas e incendiando ciudades que se resistían. Su sanguinaria reputación era una estrategia para intimidar a los enemigos. Sin embargo, Tamerlán no era solo un tirano sanguinario. También poseía una pasión por el arte, la ciencia y la arquitectura, transformando Samarcanda en un centro cultural. Patrocinaba a eruditos y construyó monumentos magníficos, revelando una faceta paradójica de hombre destructor y mecenas. Su paso dejó una estela de ruinas y temor, y murió mientras planeaba una campaña contra China. Su insaciable sed de poder le impidió construir algo duradero, prefiriendo sembrar el miedo a consolidar un imperio estable. Tamerlán encarna la tensión entre la creación y la destrucción, mostrando cómo la historia puede ser moldeada por hombres complejos, capaces de monstruosidad y sensibilidad. 5. Ciro el Grande, el conquistador compasivo y visionario. Ciro II de Persia fue una excepción entre los conquistadores, construyendo su imperio sobre el respeto y la tolerancia. Mientras otros imponían su voluntad por la fuerza, él unió pueblos sin borrar sus identidades ni creencias. Educado para gobernar y escuchar, Ciro creó uno de los primeros imperios multiculturales de la historia. Su victoria sobre el Imperio Medo fue solo el comienzo. Al conquistar Babilonia, entró como libertador, restaurando templos y permitiendo que los deportados regresaran a sus tierras. Su decreto, conocido como el Cilindro de Ciro, se considera la primera declaración de los derechos humanos. Además de justo, Ciro fue un brillante estratega militar, capaz de integrar ejércitos diversos bajo un liderazgo disciplinado. Su imperio se extendió desde el Mediterráneo hasta el río Indo, uniendo pueblos diversos bajo una sola bandera. Su muerte en batalla no disminuyó su legado, que influyó en generaciones. Ciro demostró que la conquista puede ir de la mano de la justicia y la humanidad, incluso en tiempos de guerra y violencia. Su modelo, aunque raro, mostró que el poder puede utilizarse para construir y proteger. Pero, ¿podría un imperio basado en la tolerancia sobrevivir en épocas tan violentas? ¿O fue solo una excepción pasajera? Su historia nos invita a reflexionar sobre esta cuestión hasta nuestros días. 6. Atila, el azote de Dios, el terror que hizo temblar a Europa. Atila, líder de los hunos, fue la personificación del miedo, que azotó el ocaso del Imperio Romano de Occidente. Con su ejército nómada, rápido y feroz, unificó las tribus hunas bajo una autoridad incontestable. Atila no era solo un bárbaro cruel,
sino un hábil estratega que impuso tributo y terror sobre Roma y sus aliados. Su fama crecía con cada ciudad saqueada y batalla ganada, creando un terror casi sobrenatural en Europa. En 451, Atila se enfrentó a una inusual coalición de romanos y visigodos en los campos cataláunicos, una de las batallas más sangrientas de la historia antigua. Aunque no fue derrotado completamente, su avance fue contenido, dando esperanza a los pueblos europeos. Su marcha hacia Roma se interrumpió misteriosamente tras un encuentro con el Papa León I, cuyas palabras nunca se revelaron. Esta retirada inesperada alimentó leyendas y misterios en torno a su figura. Atila murió en circunstancias igualmente enigmáticas, la noche de su boda, lo que puso abruptamente fin a su ascenso. Su imperio, pese a su temido poder, no sobrevivió a su muerte, fragmentándose rápidamente. Sin embargo, su leyenda persiste como símbolo del caos y la destrucción que precedieron a la caída del Imperio Romano. Para muchos, Atila fue el azote enviado por los dioses para castigar a los hombres. Para otros, un líder pragmático que supo unir tribus y desafiar imperios milenarios. Cualquiera que sea la perspectiva, su paso dejó una profunda huella en el imaginario europeo. Su historia nos lleva a cuestionar hasta qué punto el terror puede ser utilizado como arma política y militar, y cuáles son los límites entre la brutalidad y la genialidad estratégica. 7. Adolf Hitler, el pesadilla que casi dominó el mundo. Adolf Hitler surgió de la frustración y la humillación de la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial, canalizando el resentimiento en una ideología odiosa. Rechazado en las escuelas de arte, encontró en la política un escenario para sus sombrías ambiciones. Su carisma y discursos incendiarios cautivaron a masas desesperadas, transformándolo en un líder absoluto en pocos años. Su proyecto no era únicamente la expansión territorial, sino la erradicación sistemática de pueblos considerados inferiores. La táctica militar de la Blitzkrieg aceleró conquistas rápidas en Europa, derribando países con fuerza avasalladora y sorprendiendo a los adversarios. Sin embargo, la guerra de Hitler no fue solo geopolítica, sino una cruzada ideológica que culminó en el Holocausto, el genocidio industrializado más brutal de la historia. Esta combinación de estrategia y fanatismo lo convierte en uno de los nombres más siniestros del siglo XX. A pesar de los primeros éxitos, Hitler subestimó el invierno ruso y la feroz resistencia de la Unión Soviética, lo que minó su avance. La guerra en dos frentes agotó a su ejército, mientras los aliados ganaban terreno en el oeste. El cerco de Berlín supuso el trágico final de un imperio construido en pocos años y destruido en semanas. En su búnker, rodeado por la destrucción que él mismo había provocado, Hitler se quitó la vida, poniendo fin a una era de terror y sufrimiento indescriptible. Su legado es una advertencia eterna sobre lo que ocurre cuando el odio se convierte en bandera de poder. La trayectoria de Hitler interroga la naturaleza del mal y hasta qué punto la manipulación y el fanatismo pueden conducir a una nación a la destrucción total. 8. Napoleón Bonaparte, el estratega que desafió el destino. Nacido en una isla olvidada, Napoleón Bonaparte se transformó en uno de los mayores estrategas militares de la historia. Con una mente penetrante, ascendió rápidamente en las filas del ejército francés, al mando de tropas a sus 20 y tantos años. Sus campañas en Italia y Egipto forjaron su imagen de genio militar y ambicioso estadista. A través de la política y el carisma, se erigió como emperador, autoproclamado y absoluto. Su imperio se extendió por gran parte de Europa, conquistando y reorganizando territorios con códigos legales y reformas administrativas. La victoria en Austerlitz se considera su cenit militar, una danza estratégica que cambió el modo de hacer la guerra. Sin embargo, su invasión de Rusia marcó el inicio de su declive, con el frío y la resistencia diezmando su ejército. Exiliado en la isla de Elba, Napoleón regresó para un último suspiro de poder conocido como los 100 días. La derrota en Waterloo supuso el golpe final, conduciéndole al aislamiento en la distante isla de Santa Helena. Allí murió, lejos del mundo que intentó dominar.
Napoleón divide opiniones. Para algunos, un tirano ambicioso. Para otros, un héroe visionario. Su impacto se siente todavía hoy en los códigos jurídicos y las fronteras europeas. Su historia es un recordatorio del precio del poder absoluto y la fragilidad de los imperios fundados en la ambición personal. 9. El precio de la conquista. Entre el poder y la inevitable decadencia. La trayectoria de estos conquistadores revela un patrón, la ascensión meteórica seguida de caídas dramáticas e inevitables. El poder absoluto que parece infinito en 1900, su apogeo siempre conlleva la semilla de la destrucción. La ambición, el orgullo y los enemigos crecientes conspiran para desestabilizar hasta los imperios más sólidos. Incluso los líderes más grandes se enfrentaron a traiciones internas, rebeliones y ejércitos agotados que minaron su dominio. La historia demuestra que conquistar territorios es también conquistar enemigos, y mantener un imperio es tan difícil como fundarlo. Muchos de estos hombres encontraron su fin en exilios solitarios, batallas perdidas o muertes misteriosas. Sus glorias fueron, casi siempre, acompañadas de sufrimiento, pérdidas y un legado ambiguo. Esta compleja dinámica plantea interrogantes sobre el verdadero coste de la conquista. ¿Justifica la grandeza el sufrimiento causado? ¿O la decadencia es una consecuencia inevitable de la arrogancia y el exceso de poder? Son preguntas que permanecen abiertas, invitando a la reflexión. Comprender este ciclo es fundamental para comprender la historia de la humanidad y las lecciones que ofrece sobre liderazgo, poder y responsabilidad. Después de todo, lo que parece invencible puede derrumbarse rápidamente, dejando únicamente lecciones amargas. En el fondo, el destino de estos hombres es una advertencia para todos los que buscan el poder absoluto. Cuanto más alto se asciende, más dura será la caída. 10. Conclusión. El legado ambiguo de los mayores conquistadores. Los 7 conquistadores que hemos explorado dejaron huellas profundas, tanto en la historia como en la memoria colectiva de la humanidad. Algunos fueron vistos como genios visionarios, que cambiaron el mundo. Otros como monstruos crueles que sembraron sufrimiento. Sin embargo, todos ellos moldearon el destino de naciones y culturas, a través del fuego, la sangre y la ambición. Su legado es complejo y ambiguo, entremezclando conquistas asombrosas con devastación implacable. Demostraron que el poder absoluto puede edificar imperios grandiosos, pero también engendrar tragedias insondables. A menudo, sus historias sirven como advertencias para los líderes del presente y del futuro. La conquista, en última instancia, no se limita a territorios, sino que se centra en dominar narrativas, ideologías y sueños. Mientras algunos impusieron el temor, otros ofrecieron visiones de unidad y progreso. Pero ninguno escapó a la cruda realidad. El peso del poder cobra su precio. Por ello, reflexionar sobre estas figuras es fundamental para comprender que la línea entre genio y monstruo es muy tenue. Nos desafían a pensar en las consecuencias de la ambición desmedida y en la naturaleza humana. ¿Y usted? ¿Cree que el mundo sería mejor sin estos conquistadores o que fueron necesarios para el progreso de la civilización? Comparta sus comentarios, suscríbase al canal y prepárese para más historias brutales de la historia. Hasta el próximo vídeo.